Estimados participantes, gracias por estar con nosotros. En esta primera presentación tomaremos el desarrollo histórico de la educación sexual en Chile, veremos cuál ha sido el actual modelo que se está desarrollando actualmente y naturalmente que finalizaremos con el grado de avance que se ha alcanzado en esta materia en nuestro país. En el caso chileno, el desarrollo de la educación sexual tiene, digamos, clásicamente 5 grandes periodos. El primer periodo se inicia prácticamente en el año 1970, en la cual aparece la primera publicación del Ministerio de Educación que se llama Vida Familiar y Educación Sexual. Eso prácticamente duró nada más que 2 años, pues en el año con el golpe militar prácticamente se quemó esa publicación y prácticamente entramos en el segundo periodo, que es extraordinariamente largo, pues dura durante todo el periodo de la dictadura, en la cual podríamos decir de que en educación sexual fue un silencio absolutamente completo. Después, con la recuperación de la democracia, el Ministerio de Educación en el año 1991 crea, ¿no es cierto?, lo que es una indicación, un documento que es el estudio de la educación sexual. Este periodo duró hasta prácticamente el año 1994 y después entre el año 95 y el año 2004 es un periodo también bastante largo donde las reformas educacionales en el campo de la educación sexual, yo diría, tuvieron un dejo de una poca organización. En enero del año 2010 la presidenta Bachelet termina de aprobar una ley que se discutió en el año anterior en el Congreso y se aprueba una primera ley que tiene que ver con la legalización de los anticonceptivos en Chile. Pero en el primer artículo, 4º párrafo de esa ley, dice de que es absolutamente obligatoria la enseñanza sexual a nivel de la enseñanza media. Sin embargo, el reglamento de esa ley salió prácticamente 3 años después, en el año junio del 2013, pero con una cosa muy curiosa, porque en el 4º párrafo del primer artículo no aparece. Por lo tanto, es una ley que yo llamo una ley como el pato cojo. Y por lo tanto, porque no se puede aplicar. De tal manera de que a partir del año 2010 hasta el 2013, la verdad de las cosas es que no ocurre algún otro modelo y nos encontramos hasta hoy día en que no tenemos un programa de educación sexual. El otro elemento importante que uno debería entender, ¿qué es el modelo de educación sexual en el sector público? Nosotros sabemos de que cuando vino la ley de municipalidades, esta se hizo cargo del sector de educación y del sector salud. Y en el sector de salud lo colocan a nivel de atención primaria en salud y al nivel de educación todo lo que es la enseñanza básica y media. Pues bien, municipalidad, mirado desde este punto de vista de salud y educación, se transforma, ¿no es cierto?, en un elemento comunitario. Y por lo tanto se supone de que ambos, tanto educación como salud, iban a tener una intensa relación y de comunicación de ellos a nivel de la comunidad. Elemento que prácticamente sin haber un programa de educación sexual nunca pudo ocurrir. Es por ello entonces de que en este esquema, que es muy teórico, muy bonito, muy planteamiento, tampoco, ¿no es cierto?, ha podido ser aplicado. Es bien interesante que en el avance comparativo, en el año 2011, los 17 ministros de 17 países latinoamericanos estuvieron de acuerdo en medir cuál era el impacto que había tenido el avance de la educación sexual en 17 países latinoamericanos. Y prácticamente estuvieron todos de acuerdo, contrataron a 12 instituciones, que era la Federación Internacional de Planificación Familiar, junto, ¿no es cierto?, con la gente de UNESCO, y pudieron aplicar un documento que era un estándar aceptado por todos. Y el resultado fue lo que ustedes pueden ver en la pantalla,
y naturalmente que no es para sentirse orgullosos. Vemos de que nuestro país, nuestro Chilito, aparece en el último lugar solamente con un 39% de avance en estas materias, lo cual naturalmente no es para estar muy contentos y por lo tanto debemos avanzar más. Bueno, a pesar de existir educación sexual hace 40 años, que estamos trabajando en ello en diferentes modelos y esquemas, la verdad de las cosas es que no hemos avanzado y no ha llegado a la población chilena. Por otra parte, sabemos claramente que el principal desafío que tenemos ahora es que el papel del Ministerio de Educación sea realmente tener una política pública. Tenemos que hacer una educación pública que sea de acuerdo, una educación pública que sea de acuerdo con lo que necesita la población. Y en el ámbito de la educación sexual se aplica perfectamente el principio básico, que es la educación es absolutamente indispensable.